Hola, queridos amigos. En los próximos minutos quiero hablaros del samsara. Eh, el samsara, o eterno retorno, o rueda de la vida, o círculo que hacemos todos los seres vivos una y otra vez para volver a reencarnar. Teoría, por lo tanto, de reencarnación hinduista, budista, que tiene que ver sobre todo por un concepto de los 5 elementos, por un concepto de rotación de la vida que va experimentando una y otra vez los mismos niveles hasta que logra superarlos. El estado máximo para el budismo sería la budeidad, estaría estar fuera del samsara, que no coincide exactamente, claro, con el hinduismo. Desde Occidente lo podemos ver como una herramienta útil para entender un poco la reencarnación, el eterno retorno, el ir y volver. Yo pienso que sí, que nos puede ir perfectamente útil, pero es difícil algunas veces entender la concepción de este nivel de reencarnación desde la única óptica oriental. En Occidente vemos quizá premio o castigo, ¿verdad? Estamos acostumbrados que las buenas acciones pues tienen una serie de premios, entonces si fuera así, reencarnaríamos en un nivel dichoso, en un nivel positivo. Voy a enseñaros un poco lo que ellos entienden como la rueda de la vida. ¿Qué es esto? El samsara, un poco la cara que veis es Yama, el señor de la muerte, y lo que tiene aquí es un espejo, ¿eh? Es un espejo que nos está viendo, por tanto nos mira, nos observa. Ahí estaría quizá la budeidad, es decir, estaría por encima de la vida, de la reencarnación, ya no reencarnaría más. Pero estos son conceptos que se tienen que entender en una praxis mental muy elevada. Ahora mismo creo que para Occidente lo que es interesante obtener es qué nos enseña esta doctrina, la reencarnación desde el punto de vista oriental, hinduista, budista, qué nos enseña, a dónde nos lleva. Bueno, seguramente desde el punto de vista de lo que es la reencarnación, tanto Occidente como Oriente, estaríamos de acuerdo en que existe un volver a venir. Los espíritus están ahí entre nosotros. Eso es lo que creemos muchos, ¿no? Yo, por ejemplo. Que hay un mundo espiritual, un mundo donde accedemos al otro lado, que llamamos mucho en Occidente, el otro lado, quizá porque no sabemos qué lado definirlo muy bien, ¿no? Pero ese otro lado estaría sin cuerpo, pero con plena conciencia. Una conciencia llena estaría lo que sería, lo que nosotros llamamos el alma en Occidente, que sería el conjunto de lo mejor de nosotros mismos. Estaría un tiempo, en ese tiempo que estaría se perfeccionaría y lograría coger los mejores propósitos para volver a nacer. Dicho de esta manera, es como una especie de premio, pero en realidad no lo es. Para Oriente, el volver a nacer no es un premio, es volver al eterno sufrimiento, una cadena sin fin de reencarnaciones, reencarnaciones y reencarnaciones. Como es muy difícil que en nuestra vida no hagamos errores, cada uno de esos errores, de alguna manera, hay que sufragarlos, entonces prácticamente estaríamos en un sinfín de vueltas y venidas, porque seamos realistas, la mente privilegiada, la mente de la budeidad, el estado máximo, la máxima sincronicidad, lo alcanza muy poca gente, por no decir ninguno, uno, Buda, quizá, pero los demás estamos lejos, o algunos estamos a cientos de años luz de lo que él es. Por lo tanto, ¿qué podemos entender? Pues la enseñanza creo que nos puede ayudar a entender un poco la reencarnación, cómo funciona, cómo se desarrolla. Yo pienso que eso es la clave. Desde un punto de vista, por lo tanto, marcando bien Oriente y Occidente, marcando bien estos principios, ¿no? Yo tengo también el samsara que os he enseñado, lo he ido diseccionando en zonas. Cada una de estas zonas son áreas que está dentro del samsara. Y lo primero que vamos a ver sería los vínculos dependientes relacionados.
¿Qué significa eso? Los vínculos dependientes relacionados son aquellos niveles donde todos tenemos 12 espacios, 12 niveles, donde todos vamos a tener un punto en común, ¿no? Al nacer, por ejemplo, os voy a enseñar el número 1, este es el nacimiento. Si os fijáis bien, es un nacimiento de alguien que va con el bastón, que anda, por lo tanto, con poca vista, con pocas condiciones, ¿no? de estar, vamos a decir, en un plano positivo, en un plano de entendimiento, porque le falta todo conocimiento. Para empezar, no ve prácticamente. Nosotros al nacer, en el nacimiento, ya no habla del bebé, no está hablando del bebé, sino que en el nacimiento venimos sin nada. Venimos ocupando un cuerpo, pero la mente y el alma que están en él no vienen con una clave concreta para hacer cosas, sino tienen que experimentar, tienen que dejarse ir, se tienen que dejar llevar. Y por lo tanto, al dejarse ir y dejarse llevar, tienen que experimentar la realidad de la vida, de los sufrimientos, de todo eso que se llama aprendizaje, para que a ver si en alguno de los niveles de ese aprendizaje, sobre todo en los primeros 5 años se nos enseña la psicología, somos capaces de rectificar errores que hemos hecho en un pasado. A veces pensamos y sabemos que desde pequeños hemos hecho errores continuados. Bien, estoy hablando mucho de errores, pero es que del ser humano, de mí mismo, para empezar yo mismo, pues solo puedo ver errores, errores uno detrás de otro. Lo que ocurre es que el sentido del humor quizá no nos quita pena, ni nos da demasiada alegría, pero bueno, nos hace la vida más llevable. Pero sí es cierto es que tenemos muchos errores que nos arrepentimos de tantas cosas que hacemos mal, ¿no? Tanto nacimiento, número 1, primer vínculo dependiente relacionado, la falta de visión es la falta de interacción con todo lo que nos lleva. Ahí estaríamos de acuerdo desde el punto de vista del bebé, pero también desde el punto de vista que hay personas que pasan muchos años de su vida sin interaccionarse, sin darse cuenta, sin ver, sin sentir nada, dejándose llevar y no queriéndose esforzar en nada. Unos dirían, bueno, pero eso es de la reencarnación, eso es de otras vidas que ha vivido. Bueno, depende. También depende de ese libre albedrío que todos tenemos y que por lo tanto tendremos que cumplir. Vamos al número 2. Si os parece, el alfarero. Os lo enseño. Vamos a ver, ahí sí, yo creo que así lo veis mejor. El alfarero, vemos que con sus manos está haciendo una vasija. Bueno, sería el segundo nivel, ¿no? Es un segundo nivel en el cual la persona, a través de su esfuerzo, de su trabajo, de su oficio, sea el que sea, no importa, va aprendiendo claves y esas claves después se van a convertir en enseñanza, se van a convertir en todo aquello que necesita, que de alguna manera precisa. Por lo tanto, el alfarero, siguiente vínculo dependiente relacionado, el segundo nivel, por lo tanto, y ahí estamos, entrando a los niveles de los 12 vínculos dependientes relacionados. El número 3. Número 3, en forma de simio, que en forma de simio somos nosotros, de hecho nos parecemos bastante. Número 3, vemos cómo descendemos de un plano de conciencia, de un plano de afectividad desde la copa, para explorar. Vamos a explorar. ¿Qué hacemos? Primero aprendemos un poco en ese oficio, en los niveles básicos, ¿no? Los niveles básicos de entendimiento, y después exploramos. Ahí en esa exploración, que somos ya adolescentes, muchas de las veces nos encontramos con las primeras pifias, ¿no? Diría yo, los primeros grandes errores, esos primeros niveles. Cuando eso ocurre, pues evidentemente ahí aprenderemos bastante. ¿Y qué vamos a aprender? Después de bajar y tomar conciencia, viene la barca y los agregados. Esa barca, vemos ahí el barquero que va llevando gente con él. Eso somos nosotros, Nosotros que damos vueltas con gente, llevamos todo ese personal con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que
que durante la vida, durante un periodo de la vida, nos cargamos de gente que se pone en nuestra barca y espera que nosotros tiremos. Hay quien lo hace más y quien lo hace menos. Hay quien tiene muchos agregados. Dice que el que tiene muchos agregados viene de otros procesos vitales que ha tenido, donde a su vez él ha sido una persona dependiente y ahora le toca hacerlo. Bien, de lo que se dice a lo que vamos a ir a la parte práctica, veis que con estos vínculos dependientes relacionados, con estos 4, cada uno se situaría en uno de ellos, ¿no? Uno que no se entera de nada, seguro que conocéis todos a alguien. Otro que está en el oficio pero no sabe salir de él, solo sabe vivir para el trabajo, para el oficio, para lo que hace. 3, uno que quiere explorar y se pasa mucho tiempo explorando pero no sabe lo que busca. Y 4, aquel que tiene agregados, ¿verdad? Que tiene gente que de alguna manera pues se dejan llevar por él, ¿no? Estos 4 niveles seguros que os recuerdan a alguien seguro, ¿eh? Estoy convencido, ¿eh? Ahora pasamos a otro grado místico, quizá, ¿eh? Ya dejamos los personajes y nos vamos a la casa. Fijaros, es una casa con 6 ventanas. 6. 6 ventanas que serían los 5 sentidos sensoriales y uno más. Sería el sentido extrasensorial. Esto es lo que nos hace humanos divinos o diferentes, porque sería la intuición, la clarividencia, la capacidad que tenemos de ver que en un momento determinado somos capaces de dirigirnos hacia un entorno concreto, y esa clarividencia puede darnos algunas veces las llaves de este destino que tenemos, vínculo dependiente relacionado, que sea diferente, que sea distinto, que sea de alguna forma otro tipo de mensaje. Muchos experimentan en una temprana edad los sentidos extrasensoriales, la evidencia, sin ir más lejos. Otros lo experimentan al final de su vida, no importa. Esto no marca edades concretas. Son vínculos dependientes que vamos a tener todos en algún momento determinado, lo que a veces vamos a tener una parte de esos vínculos más desarrollados y otra parte de esos vínculos menos desarrollados. Vamos a otro. Estamos en la mitad de los vínculos dependientes relacionados y ahí viene algo importante para cualquier ser humano. La pareja, de alguna manera, la sexualidad, el experimentar el gozo, el cuerpo, ese cuerpo a cuerpo, esa sensación de estar llenos de otra persona, el amor, el afecto, sentir cómo somos capaces de estar completamente pendientes de otro ser, porque estamos enamorados, que tenemos amor, afecto, y esa parte es una parte esencial, por eso está en la mitad, en la llave, ¿eh? Los seres humanos pueden ser alfareros, pueden haber tenido mucha gente que tira de ellos, puede no haberse ubicado correctamente, pero necesita de la función sexual, porque de ahí va a salir algo, va a salir la vida, después, no inmediatamente, evidentemente. Pero esa cuestión es muy importante y estamos todos de acuerdo que marca mucho nuestras vidas. Por lo tanto, el vínculo dependiente de la relación. Y claro, después de eso, y no como consecuencia, pero a partir después de la relación afectiva, nos viene el flechazo. Fijaros bien que tiene, si os fijáis bien, una especie de, vamos a decir, de flecha clavada en el ojo, ¿eh? ¡Pum! Esto es un flechazo. No un flechazo de amor, que eso era el de antes, sino un flechazo de dolor. El dolor, el sufrimiento. Todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido sufrimiento, algunas veces a causa de nuestra conducta y de nuestra actitud, algunas veces por no estar ubicados de una forma correcta, no importa. La cuestión es que el sufrimiento es algo que va con los seres vivos. Y el sufrimiento nos enseña mucho, muchísimo. Después, a través del resultado de ese sufrimiento, pues estaríamos entrando poco a poco, en qué ocurre después del sufrimiento. Algunos, no todos, ni mucho menos en el nivel número 8, se dejan llevar por las dependencias. Atención,
De las dependencias se aprende, pero ahí vemos el bebedor de cerveza. Bueno, ahí podía ser cualquier persona que se deja llevar por cualquier tipo de droga, ¿eh? Droga se refiere a alcohol o cualquier tipo, no importa cuál sea, ¿eh? Algunos dicen que incluso la palabra puede ser una droga, dejarse llevar por elementos sectarios sería algún tipo de drogodependencia. Bueno, podríamos estirar evidentemente mucho el concepto, podríamos llegar a esos niveles, pero yo personalmente entiendo que se refiere bastante a la drogodependencia, fácil de actuar, sin reflexión, ¿eh? Después, cuando ha superado los temas, ha tenido que superarlos, porque en cada uno de esos niveles podemos poner fin a nuestra existencia y volver a otra vez a vivir según la conducta que llevemos, esto es evidente. Vamos a ver el número 9. Después de todas esas experiencias, el ser humano, insisto, que aquí no marca tiempo. Yo, por ejemplo, ya soy un señor mayor, pero es probable que alguna de las etapas no las haya superado y otra persona 20 o 30 años más joven que yo sí. No, no va por ahí. Va por las experiencias vitales de cada uno. Esta es el que sube al árbol, ¿eh? Fijaros cómo sube el árbol. A diferencia del otro que iba a experimentar, este está ganando conciencia. Ahí sabe que está la esencia, la conciencia, el entender por el porqué de las cosas. Empezar a buscar sentido a la vida, ¿eh? El sentido más fácil. Y eso le va a dar un nivel concreto. Para los hinduistas, sobre todo, es la existencia. Saber quién es él mismo. Eso parece una tontería, pero la mayoría de nosotros muchas veces nos lo preguntamos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Y ahí empiezan las leyes del karma, que poco entendemos en Occidente, yo el primero. He intentado aplicarlas, me he equivocado, he vuelto a equivocarme, y así estoy. Pero a base de equivocaciones voy aprendiendo un poquito, ¿eh? Por eso me atrevo a darles esta charla. Existencia, existencia. Y después de haber estado en el plano de la existencia, haber pasado por todas esas peripecias lógicas de la vida que no tienen un tiempo, ¿eh? Me refiero que hay quien pasa 2 años, hay quien pasa 5 años, con el flechazo le dura 10 o le dura un mes, depende de cada caso. A veces es suficiente con un mes para aprender la lección, a veces ni con 10 años. Ahí vemos algo muy maravilloso en el ser humano, la gestación, dar a luz, dar vida, tanto en el papel de padre o en el papel de madre, aunque es verdad que ahí tienen un papel preponderante las mujeres por la gestación que se les produce, tanto en un papel como en otro, dar vida, es quizá la esencia del ser humano, la esencia, el hecho de poder transmitir la vida, crear la vida, a través de nosotros, de nuestro nivel genético y celular, eso nos da una gran ventaja evolutiva. Y nos enseñará mucho, porque a través de los hijos, de la relación familiar, de esos afectos, pues van a venir muchas enseñanzas, ¿eh? Un extraordinario nivel de enseñanzas. Este nivel de enseñanzas nos va a hacer cómo somos o cómo seremos. Seguimos. El número 12 es el final. Como todos, al llegar un momento, algunos antes, otros después, ocurre que arrastran su propio cadáver, es la señal de la vida que pone su fin. Nosotros sabemos que somos finitos y que antes, después, durante, se pondrá fin a nuestra vida y volveremos a vivir y volveremos a empezar los que creemos en ello. Hay personas que no creen en absoluto, que no creen. Depende de quizás su nivel evolutivo. Hay personas que son materialistas, que creen que la vida es solo lo que vemos, lo que sentimos y que después no hay nada. Para ellos, evidentemente, está muy justificado según qué conducta, ¿verdad? Porque si no hay nada, no existe la nada. No existe ni la nada, perdón. No existe nada. Quizá las conductas raras, extrañas, egoístas, están más que justificadas. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué esforzarse? Si sabemos que va a venir un eterno retorno, una serie de coincidencias,
porque todos hemos visto a personas que parecía que ya las habíamos conocido, porque hemos estado en lugares que yo diría que aquí he estado, y otras muchas cosas que nos han pasado en la vida. También a veces la maravilla esa de la maternidad, la paternidad y otras cosas son de pensar que no parece que seamos algo que es efímero, que dura solo el estallido de esa vida. Pero cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Oriente nos ha dicho esto, la reencarnación, el eterno retorno, hasta superar, hasta llegar a un nivel evolutivo que no necesitamos reencarnar más. Nivel difícil, ¿eh? Porque hay que pasar por superar y estabilizarnos a ese gran nivel. Después ya vienen los grupos representados. Aquí tenemos los reinos, aquí sería el reino de los dioses. A ver, los dioses, tenemos la 13, la 14, los semidioses, ahí los tenemos. Serían todos aquellos niveles, por ejemplo, ¿cómo se explicaría? Por ejemplo, el mito, ¿no? Una cosa es el personaje. Vamos a hablar de John Lennon. John Lennon, el Beatle, de alguna manera fue un mito de la paz, ¿no? Fue un mito de los últimos momentos, murió asesinado por un fan de una forma extraña, llevándonos también a ese nivel, ¿no? A ese nivel que es que a veces nada tiene su lógica, ¿eh? Nada. De todas formas, cuando John Lennon es asesinado, su legado queda. Y el mito de John Lennon, sería un punto de reencarnación, es decir, muchos pueden haber pasado por el mito de ser considerados hombres diferentes, hombres míticos, ¿no? Esto sería para entender qué significan dioses y semidioses, sino ser reverenciado por los demás, ser querido por los demás. Después pasa a otro estadio, vamos a ir pasando por ellos. Este es el reino de la naturaleza, de la vida. Bueno, ya sabéis, los niveles de la naturaleza en general. Y después ya empiezan a venir los estados ávidos, los reinos infernales, los reinos, por lo tanto, donde se repite lo peor de nosotros mismos, aquellos que han cultivado lo peor, pero que han vivido solo para ello. Parece ser que viven una y otra vez, esos planos. Los espíritus ávidos, los faltos de cuerpo, serían los niveles 16 y 17, hasta llegar a la reencarnación del ser humano. La reencarnación del ser humano, la número 18, sería, según las creencias tanto hinduistas y orientales como la nuestra, serían aquellas que estarían más cerca de, sobre todo, de entender cuál es el sentido de nuestra existencia. A veces difícil de conculcar todo ello. Pero el ser humano sería el que tiene más premio, dado que es el que tiene conciencia de la reencarnación. Puede haber reencarnación en otros seres vivos, en otra cadena, yo no soy especialista en otros seres vivos, no podría hablaros demasiado de ellos. Entiendo que, por ejemplo, muchos animales de compañía, por el apego que tienen sobre nosotros, por ejemplo, estoy pensando en mis perritas, ¿no? Que ya he ido perdiendo pues 3, ¿no? Y ahora pues tengo 2 más. Pero que estoy convencido de que el Círculo Arcoíris, que se dedica a trabajar, ¿no?, sobre las mascotas, sobre el encuentro quizá de esas emociones que han ido quedando, pues nos habla eso de que hay una reencarnación de esos seres queridos, porque han estado en contacto con nosotros, que son los primeros que vemos, que nos vienen a buscar en el viaje después del umbral, ¿verdad?, dirigiéndonos al paraíso. Yo sé que para muchos esto puede resultar infantil. De hecho, la vida, si no es desde una óptica infantil, a veces es muy difícil entenderla. Bueno, muy difícil no, yo diría que extraordinariamente difícil entenderla. Pero bueno, ahí lo tenemos. Ahí después nos van sucediendo pues la vida de los animales. Hay una vaca, el espíritu ávido,
el personaje que está pero no tiene cuerpo, sería la vida de los espíritus, pero que no tienen conciencia de su estado. Los espíritus infernales van dando vueltas, de alguna manera los aspectos fantasmales, y hasta que llegamos a un punto sobre todo del conocimiento, de la esfera de conocimiento verdadera, que serían los semicírculos, el estado involutivo, como mucha gente involuciona, otros evolucionan a partir de la misma situación de crispación, y al final el entendimiento, ¿no? La raíz de todo, el cerdo, que de alguna manera es la ignorancia. La número 28 es la que todo lo describe: 28, 8 más 2, 10, 1 más 0, 1, 1, el principio de todo, ¿no? El cerdo, la ignorancia, y del apego y de alguna manera y el odio, que se caracterizan por la serpiente y la grulla, ¿no? Los tres niveles, ignorancia, apego y orgullo, ignorancia y apego y orgullo, pueden ser los venenos mentales peores que tenemos, y normalmente son la causa de la eterna reencarnación. Pensemos bien, apego. A veces hay apego, que quieras a tu hijo, que quieras a tu ser querido, a tu mujer, y al revés, ¿no? Esto está justificado. Una cosa es querer, la otra cosa es poseer, otra cosa es, de alguna manera, tener la conciencia de que es tuyo, y de nadie más, ¿no? Por lo tanto, el apego mal, una de las cuestiones fundamentales. Pero todo viene de la ignorancia que nos da el cerdo. La ignorancia es el no querer aprender, el no querer estudiar, el que nos pasen estas cosas, ¿no? Como el conocimiento del más allá y el conocimiento genérico, pero que a la vez pensemos que estamos al margen, que estamos exentos, que no nos compete. Pues todo eso, apego, odio, orgullo, puede ser las claves de cómo superar el veneno mental, y sería una forma de entender la reencarnación. Cuando volvemos a ver el samsara, lo volvemos a ver ahora, vemos el espejo y todo lo que está ahí, ¿no? Como llama el Señor de la muerte, nos enseña una y otra vez ese espejo, esa situación, ¿verdad? De que vamos a volver muchas veces, muchas reencarnaciones, pero hay muchas formas de volver. Tener una conducta honesta, y amar a los demás, ser altruistas, intentar que las cosas que hacemos por los demás no esperemos un agradecimiento inmediato. También entender que todos estamos aquí de paso, de aprendizaje, y sobre todo una cuestión fundamental, la compasión. Tener compasión por un animal, por un insecto, por todo ser vivo, ¿no? Porque todos estos seres vivos que están aquí entre nosotros, nos enseñan, nos dan la capacidad que yo tengo ahora, ¿no? De hablaros. Yo ya, a mis años, pues que ya son unos cuantos, he visto muchas cosas y me he dado cuenta, conforme me he hecho más mayor, de los errores que cometía antes. Ahora veo a la gente joven, muy joven, y digo, bueno, es que por ahí he pasado yo también, por esto me he equivocado yo también, y por lo tanto parece ser que no hay remedio. Sí hay remedio, conforme hay gente joven muy inteligente. Aspiremos a ser inteligentes, aspiremos a ser cariñosos, aspiremos a ser gente que entiende, ¿no? Un poquito, pues todo eso. Bueno, esto sería un poco mi pequeño resumen, pues, que es casi imposible resumir el samsara en media hora, ¿no? Imposible, vamos, es casi imposible, no, es imposible. Pero bueno, lo he intentado, he hecho este pequeño apunte, y a partir de ahí espero que os hayan aclarado algunos conceptos, algunos niveles que pienso que son fundamentales. Recordar que el eterno retorno es porque necesitamos cultivarnos una y otra vez. Es más un castigo que un premio. Alguno ve la reencarnación como un premio, bueno, es una forma de verlo, pero en el fondo es volver a pasar por lo mismo.
En fin, hasta aquí os dejo mis palabras y hasta la próxima.